Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Ventana a la Ciencia. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este sábado. Y están muy risueños, no sé, algo pasado con nuestras imágenes. Sí, ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarla. Otro sábado más. Ya vengo sin saco porque el calor dice que hay que venir más suelto de ropa. Bueno, pero estamos de negro, estamos contrario al calor. Tenemos que venir de blanco, como uno de nuestros invitados. Escúcheme, yo vine todo el año con saco y por lo menos me lo saqué porque ya el calor amaga de ponerse cada vez más potente. Y yo dejé los colores claros que venían con ese verde, rosa. Al revés usted. Y me puse a tono con usted, en definitiva. Justamente del clima seguramente hablaremos hoy, pero lo va a presentar usted. Sí, así es. Bueno, antes que arranquemos con Ventana a la Ciencia, les voy a contar sobre un muy buen resultado que han obtenido los chicos de Derecho, los chicos de la Facultad de Derecho de la UNT. Han estado participando en un congreso para estudiantes universitarios que tiene que ver con litigación penal. Ellos son por segundo año consecutivo finalistas. El año pasado ganaron este concurso entre todas las universidades del país que participaron y este año obtuvieron el segundo puesto con una excelente performance porque están compitiendo con jurados básicamente constituidos reales que están dando veredictos y ellos están haciendo los litigantes y cumpliendo distintos roles en el marco de este encuentro, ¿no? Sí, y se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es el Congreso Nacional Universitario de Litigación Penal. Es el número 13 que se realiza y efectivamente hay 330 estudiantes de diferentes provincias de nuestro país e incluye algunos lugares como Chile y Colombia también, obviamente. Bueno, y los tucumanos fueron un equipo bastante nutrido. Más o menos 14 chicos viajaron, estudiantes todos ellos de la Facultad de Derecho de la UNT. 6 estuvieron litigando con estos excelentes resultados, porque es muy poco común, les cuento a todos, que una universidad de Argentina saque 2 años seguidos los primeros puestos, como en este caso la de Tucumán. Y la Universidad de Tucumán hacía muchos años que no estaba en los primeros lugares, es decir, el año pasado ganadores y ahora semifinalistas en este concurso, así de ganar nuevamente, haciendo los alegatos, litigando estos jóvenes futuros abogados que nos están dejando muy bien parados en todo el país, así que felicitaciones para ellos, algunos muy chicos de segundo año de la Facultad de Derecho y otros ya un poco más grandes. Sí, y uno tal vez cae en el lugar común, pero siempre lo decimos, habla muy bien del nivel académico que tiene Tucumán, la UNT sobre todo, y claro, ellos son fieles exponentes de esto que decimos siempre de este programa. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema y tiene que ver con cuidar nuestra salud. Promoción, prevención de la salud y el tema cardiovascular, ¿no? Por eso estamos con el doctor Javier Asbani, que es cardiólogo, para conocer qué riesgos tenemos, sobre todo las mujeres, ¿no? Es una curiosidad que se me planteó porque se habla mucho y el hombre se cuida bastante más el corazón y hace controles y a veces le cuento yo que las mujeres no tanto. Las mujeres cuidamos lo que es mama, hacemos controles de cuello de útero, todo eso sí hacemos, el PAP, todo eso anual, pero al corazón medio que lo tenemos ahí. Pero bueno, no les voy a adelantar yo, le vamos a dar la palabra a él que es el que sabe. Bienvenido, Javier, un gusto. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por la invitación, gracias, Juan. Un placer. ¿Es así? Yo estoy planteando ese escenario. No sé Tiró la bomba, directamente. Sí, las mujeres les gusta plantear estos desafíos. A ver, un poco es verdad. También, y es importante además porque pasan dos cosas. Por un lado, a la mujer la bombardeamos y bien hecho durante mucho tiempo con los controles oncológicos, los controles de cáncer de mama, los controles de cáncer de cuello de útero. La bombardeamos mucho con los controles porque eso evidentemente disminuye el riesgo de contraerlo y por lo tanto el riesgo de muerte. Lo que no les contamos a las mujeres y hay que contarles es que la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, es la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular tiene más mortalidad que todos los cánceres juntos, tanto en mujeres como en hombres. O sea que no decimos que hay que dejar de darle bolilla al tema oncológico, que es el que más la mujer tiene afianzado, pero hay que agregarle a eso el cuidado cardiovascular. Y son cosas sencillas que no solamente ayudan para la parte cardiovascular, sino que ayudan para un montón de cosas que van a mejorar la salud de nuestras pacientes y también de nuestros pacientes. No vamos a dejar afuera a los hombres tampoco. Claro. Una pregunta que viene siempre, ¿no? ¿Se puede prevenir, se puede retardar problemas cardiológicos con esto de la prevención o hacer los controles o llevar una vida sana? ¿Cuánto de esto se puede evitar, no?
Por supuesto que se puede, es el principal mensaje que hay que dar. Se puede prevenir, no quiere decir que nunca vamos a tener un problema, pero si lo vamos a tener, la primera cosa es retardarlo lo más que se pueda, si es que ese problema va a aparecer, y detectarlo a tiempo para evitar que nos deje una secuela. Para que vos entiendas, para que ustedes entiendan más o menos, nosotros en la enfermedad cardiovascular tenemos factores de riesgo que no son modificables y factores de riesgo que sí son modificables. Dentro de los no modificables está la edad, lamentablemente no hay mucho para hacer con eso. Claro, total. El riesgo es vivir nada más. Así es. Vivir solo cuesta vida, dice el refrán. Así es. La segunda cosa es el sexo. El hombre, por lo menos hasta la menopausia de la mujer, tiene más riesgo cardiovascular que la mujer. A medida que va pasando el tiempo se van igualando, pero tampoco hay mucho para hacer con eso. Y la tercera cosa es la genética. Todos conocemos un paciente que el hermano tuvo una enfermedad cardíaca y que el padre tuvo una enfermedad cardíaca porque hay un componente genético que no está en nuestras manos. Todo el resto de los factores de riesgo son modificables, o sea, podemos hacer cosas para eliminarlos o por lo menos para mantenerlos bajo control y disminuir esa incidencia sobre la enfermedad cardíaca. ¿Y cuáles son? Esa era la pregunta. La diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso, el tabaquismo y el sedentarismo. Espero no haberme olvidado ninguna, pero son básicamente las más importantes. ¿Está bien? Y sobre esas cosas uno puede incidir y claramente se sabe que si uno incide, le cambia la vida al paciente. ¿Está bien? Por darte un ejemplo sencillo, hoy se sabe que los pacientes que tienen actividad física intensa se mueren un 30% menos que lo que no hacen actividad física. Claro. Bien, eso es una disminución de la mortalidad de los pacientes igual o mayor que cualquier fármaco que podemos dar. O sea, la actividad física es sagrada, básicamente. Es sagrada. Y como otra cosa te puedo decir es que, yendo a un extremo, pero hablando del sobrepeso, la cirugía bariátrica, que es lo que más promueve o facilita la disminución de peso, es una de las intervenciones médicas que más disminuyó mortalidad cardiovascular. O sea que no estamos diciendo que todo el mundo se tiene que hacer una cirugía bariátrica, lo que estamos diciendo es que bajar de peso, mantener el peso controlado y hacer actividad física nos cambia el riesgo cardiovascular totalmente. Y en estas épocas, por ejemplo, que uno sabe que empieza el calor en Tucumán, hay casos que uno ve de gente que se descompensa, por ejemplo, que tal vez tiene problemas del corazón que no lo sabía, y puede ser que tal vez la época de calor y eso acelera mucho más o lo expone mucho más a los deportistas. Mira, hay que separar dos cosas. Por un lado, en un lugar donde vivimos nosotros, como Tucumán, que hace entre 40 y 45 grados, siempre recomendar no salir a correr a siesta, por ejemplo. La actividad es física antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la tarde, para evitar el calor como el que estamos teniendo en estos días, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, y es interesante tu pregunta, la enfermedad cardiovascular son varias cosas, pero una de ellas es el infarto o el ACV, que es la obstrucción de las arterias del corazón. Esas patologías particularmente se dan más en invierno. Ajá. El frío las acelera. Porque hay una explicación, el frío disminuye el calibre de las arterias, se llama vasoconstricción, ¿bien? Y eso aumenta las probabilidades de tener un evento cardíaco. De hecho, en la enfermedad cardíaca, puntualmente en el infarto, uno tiene momentos del año que para nosotros los cardíacos son temporada alta, que son la época de invierno, y también está estudiado el horario. ¿Está bien? En general, el horario donde más se producen los infartos es alrededor de las 8 de la mañana. Eso por una cuestión hormonal, hay mayor secreción de corticoides, mayor secreción de corticoides genera algunas cosas. Entonces, nosotros los cardiólogos también tenemos temporadas altas y bajas. Y justamente, un poco al revés de lo que me preguntabas vos, nuestra temporada alta es el frío. O sea, no solo los otorrinos que trabajan y los alergistas que están a full ahora en la primavera, en septiembre, ustedes también tienen su punto fuerte, que es en junio. Compartimos temporada alta con los pediatras y con los otorrinos y con todo lo que tiene que ver con el frío. El efecto opuesto, la vasodilatación se produce en el verano, ¿hay menos riesgo cardiovascular de alguna manera? Hay menos riesgo. Estamos hablando de que si uno... No quiere decir que en un lugar donde sea todo el año verano, un clima tropical todo el año, no muere nadie. Estamos hablando de que eso favorece un poco, pero sí es verdad que claramente uno puntualmente del infarto, que es lo que estamos hablando, se da más en invierno que en verano. Doctor, y respecto de todo esto que hablamos, ¿uno sabe más o menos, digo, a partir de qué edad empiezan a hacerse los controles y tienen que ser más periódicos los controles de los varones, sobre todo? Sí, de los varones y de las mujeres. Yo acá nos incluiría a todos, ¿está bien?
esa pregunta es muy buena pregunta. Uno a veces ve una sobreconsulta de gente muy joven y una subconsulta de gente más grande. Ajá. En general lo que estamos viendo hoy es que la enfermedad cardíaca cada vez aparece a menos edad. Eso por esta epidemia de factores de riesgo que tenemos, como la diabetes, como la hipertensión, como el sobrepeso, el estrés, el sedentarismo. Todas son cosas que con el estilo actual de vida que tenemos, cada vez aparecen más. De hecho, vamos hacia el 2050 una epidemia de diabetes. Eso lo sabemos si no cambiamos algo. Y entonces depende del paciente. En general uno dice que como control a partir de los 40 años, uno debería hacerse un chequeo cardíaco. Pero hoy estamos viendo gente más cercana a los 40 que ya nos entra con la consecuencia de no cuidarse. Cada vez vemos más en la internación pacientes con infarto de 40, 42, 45, que hace 10, 15 años lo veíamos más cerca de los 50. Claro. Entonces, siempre, creo que en toda la medicina, pero en cardiología puntualmente, el riesgo de cada paciente es individual. No es lo mismo un paciente deportista, flaco, que no fuma, que hace actividad física, que un paciente diabético tipo 1 que tiene sobrepeso y que fuma. Ese paciente claramente tiene que empezar los controles antes que el otro. Ahora, si tuviéramos que decir, por ejemplo, una edad promedio, evidentemente es difícil decirlo por lo que estás contando, que no todos llegamos de la misma manera, ¿no? Pero todos tenemos en algún momento alguna duda sobre el tema cardiológico. Yo respiro muy agitada o me siento como muchas palpitaciones o se me nubla la vista en algún momento, siento que me agacho y me baja la presión y uno a veces no sabe si tiene algo que ver con un posible o futuro ACV o con alguna enfermedad que también esté vinculada a lo cardiológico, ¿no? ¿Qué recomendación das? ¿Que cada cuánto? Cuando uno va al cardiólogo, ¿cuáles son los estudios de cabecera? Mira, siempre importante es que no hay un estudio de cabecera, porque depende de la consulta del paciente, es qué va a hacer uno. Claramente, el primer estudio de cabecera es que uno le pueda contar al médico qué le pasa, porque el médico se va a poder orientar hacia dónde va la clínica, cosa. Digamos. Obviamente uno siempre empieza de estudios de más baja complejidad, como un electrocardiograma, los que tenemos hijos sabemos que nos los piden cuando entran a la primaria, cuando van a jugar al fútbol, cuando se van de campamento. Entonces siempre un electrocardiograma y una buena revisación médica y una buena historia clínica, anamnesis que se llama, que es lo que el paciente nos cuenta, ya nos orienta mucho hacia dónde va la cosa. A partir de ahí es donde uno podría decidir qué camino toma. Hay muchos pacientes que no necesitan mucho más que esto, que una revisación, un electrocardiograma, y hay pacientes que necesitan más. Y ahí tenemos un abanico gigante. Desde una radiografía de tórax, que es algo muy sencillo, hasta hoy en día la resonancia magnética cardíaca, que es un estudio muy complejo. ¿Y los chequeos se pueden hacer anualmente o son más espaciados si uno no tiene patologías? Mira, uno recomienda un control anual en pacientes que tuvieron alguna cosa cardíaca o que tienen antecedente o después de los 40. Yo no le recomendaría a un chico de 20 años que es sano que todos los años vaya al cardiólogo. Claro. ¿Está bien? Y yo sé que a nosotros nos gusta estandarizar para poder dar una buena información, pero no es tan fácil, ¿no? Hay pacientes que necesitan controles cada 6 meses y hay ¿Y esto de pacientes la que presión arterial, hacerse este chequeo para saber cuál es la presión normal más o menos de cada uno, esto también es importante? Sí, hay una cosa, te corrijo, que mucha gente viene del consultorio y te dice, mi presión normal es 11,7, ¿está bien? Lo que hay que aclarar es que la presión normal es igual para todos, lo que uno tenga habitualmente es otra cosa. Está correcto, pero la presión, y de paso lo usamos para decir cuánto es la presión normal, hasta 139,89, o sea, 13,9, 8,9. Hasta eso es la presión normal. Y es interesante lo que me preguntás, porque me da pie para decir de que la hipertensión arterial es asintomática, ¿bien? Entonces, la mayoría de las consultas que tenemos en el consultorio son pacientes que dicen, me duele tal cosa, me tomé la presión y la tenía alta, ¿bien? Ahora, ese paciente, al fin y al cabo, llegó a la consulta y uno tiene posibilidad de hacerle educación, hacerle el diagnóstico si tiene o no. ¿Cuál es el problema? Al que no le dolió nunca nada. Claro. Porque la hipertensión en realidad no da ningún dolor. Entonces, ese paciente al que no le duele nada y no siente nada raro, puede ser un hipertenso y no saberlo. Y acá te doy un datito de color. De cada 100 pacientes que son hipertensos, solamente 50 saben que son hipertensos. Claro. La mitad no tienen idea. De los 50 que saben, 25 toman medicación. Y de los 25 que toman medicación, 12,5 tiene la presión controlada.
¿Está bien? Entonces, de cada 100 pacientes hipertensos, solamente el 12,5% tiene la presión arterial O sea, son controlada. medio desobedientes estos un pacientes. número bajo, ¿eh? Un número bajo. Y justamente, ¿por qué? Porque no da síntomas. Claro. Entonces la gente no da tanta bolilla porque se siente bien. No, yo me siento perfecto. Y Javier, ¿qué decís de la gente que cuando, por ejemplo, siente un pequeño mareo o se siente como que le falta el aire, dice, me ha subido la presión, me ha bajado la presión y se toma un café o toma azúcar, estas especies de medicinas caseras? Cuando uno por ahí, no sé si tiene tan en claro cuáles son los síntomas de una presión alta o de una presión baja, ¿no? Bueno, a ver, de la presión alta no hay síntomas prácticamente. ¿Está bien? Un paciente hipertenso puede pasar 20 años sin enterarse que es hipertenso y muchas veces vemos la consecuencia de la hipertensión, que es el infarto, el ACV, la insuficiencia cardíaca, que son patologías mucho más importantes. Pero no da síntomas. En general, sí la hipotensión arterial, o sea, las bajas de presión, puede dar muchos de los síntomas que vos preguntabas. Baja de presión puede darte mareos, esa gente que de repente se pone pálida, dolor de fría, cabeza, transpirada y que de repente incluso hasta se desmaya. En esos casos, esas medicinas caseras sí sirven. un café, azúcar. Un café, lo que más sirve es acostarlo y levantarle las piernas. Eso aumenta el retorno de sangre del corazón y eso mejora la presión en pocos segundos. O sea que no nos confundiríamos por la sintomatología entre presión alta y baja, porque la presión alta no tiene en general. La presión alta no da síntoma y por eso es importante que pacientes en general después de los 40 se hagan controles, porque si no se lo hacen nunca se van a enterar. Nos falta mucho a nosotros, Juan. Sí, todavía. es verdad, pero yo le quería preguntar, recién hablaba usted de algunas cosas que hacen que uno tenga más posibilidades de tener enfermedades cardíacas. Hablaba del sedentarismo, que uno calcula lo combate haciendo actividad física, el tabaquismo, que uno lo combate dejando de fumar, pero me parecía interesante esto del estrés, porque ¿cómo lo evitas en el día a día, en el mundo de hoy, que pareciera que estás todo el tiempo hiperconectado? Bueno, para eso debería tener un psicólogo aquí, para que yo te diga un Vaya a psiquiatra. yoga, Juan. No sería... Mirá, hoy en día todos tenemos nuestras cosas laborales, personales, el estrés existe, ¿está bien? No podemos eliminar el estrés, lo que uno tiene que intentar es cómo uno lidia con el estrés. Ahí está. Eso entiendo ahí yo. Está. Pero no tengo una respuesta exacta, porque inclusive nosotros los médicos, los cardiólogos, que sabemos que el estrés hace mal, y a veces es difícil lidiar con el estrés. Creo que uno tiene que darle la importancia que tiene a cada cosa e intentar reducirlo lo máximo que se pueda. Bueno, Ahí yo está. quiero decir, ¿no? De Javier, que cuando lo conocí, a mí de Javier, el doctor me contaba que tenía otro peso, y yo cuando lo conocí, Javier, delgado, practicaba actividad física, ha modificado totalmente los ámbitos de vida también, ¿no? Intentamos. Sí, yo bajé de peso, siempre hice actividad física, pero bajé de peso. Y bueno, y no solamente... Yo puedo hablar por experiencia propia. A mí me mejoraron los valores de azúcar, de insulina, La de calidad de vida, colesterol, ¿no? al margen de que también influye que uno se siente mejor. Claro. Le gusta más cómo le queda la ropa, se siente mejor cuando hace actividad física, una serie de cosas que no previenen la enfermedad cardiovascular, pero previenen otras cosas que también valen, digamos. Claro. Javier, un placer Ha sido un realmente placer. Muchas conversar gracias. con vos. ¿Y dónde te encontramos? Vos tenés muchísima gente, pero ¿dónde te encontramos siempre? A mí me encuentran en el Centro Privado de Cardiología y en el Centro de Salud. En esos dos lugares yo trabajo. Sistema así público que y privado, ahí está. hay para todos los gustos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos con más.